El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. ¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? El último fin de semana, en 2 dominicales distintos, se han publicado las respuestas del presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía sobre 2 casos en los que solo se le puede incluir como testigo: los presuntos ascensos irregulares en el Ejército y la Fuerza Aérea y el caso del Puente Tarata, que tiene como protagonista a Karelyn López. Como veremos en un momento, los 2 dominicales aseguran que algunas de las respuestas del presidente son falsas, y si nos damos el trabajo de verificarlas, notaremos que hay varias cosas que han sido desmentidas, no solo por personas cercanas al presidente Pedro Castillo, sino por el propio Pedro Castillo. ¿De qué trata todo este roche del presidente con la Fiscalía por los casos del Ejército y Karelyn López que han revelado los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido la respuesta de Castillo? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso, y si no recuerdas nada de estos temas, no te preocupes, que son mucho más fáciles de lo que parecen. Empecemos con el caso de los ascensos irregulares en el Ejército y la Fuerza Aérea. En noviembre del año pasado, 3 meses después de nombrar a los nuevos comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, el gobierno de Pedro Castillo decidió volver a cambiarlos de un momento a otro y nombrar a Walter Córdoba y Alfonso Artadi como sus reemplazos. Cuando el gobierno tomó esta decisión, mucha gente empezó a sospechar, porque no es para nada normal cambiar a los altos mandos del Ejército en tan poco tiempo. Sin embargo, el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, salió a los medios de comunicación a explicar que no pasaba nada, que los cambios eran legales y habían sido decididos por Castillo, y que bueno, al fin y al cabo, todos los funcionarios públicos estaban en permanente evaluación. Al principio, esta versión calmó un poco las aguas, pero algunos días después, José Vizcarra, el comandante general del Ejército que había sido cambiado por Pedro Castillo, salió a los medios de comunicación para denunciar 2 cosas gravísimas: que el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y el entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, lo habían presionado para que ascienda de manera irregular a 2 coroneles recomendados por el presidente de la República, y que en una reunión el mismísimo Pedro Castillo le preguntó qué se podía hacer para ascender a sus recomendados. Ojo, además de José Vizcarra, Jorge Chaparro, el comandante general de la Fuerza Aérea retirado por Castillo, también denunció que Walter Ayala y Bruno Pacheco lo presionaron para que ascienda a 3 personas supuestamente recomendadas por el presidente. Si quieres recordar más detalles de este caso, puedes ver este video que publiqué el 9 de noviembre del 2021. ¿Por qué estamos recordando todos estos detalles de Ayala, Pacheco y los altos mandos militares? Lo que pasa es que el último domingo 20 de febrero, Cuarto Poder publicó un reportaje titulado Palabra de Maestro, que en resumen muestra en exclusiva algunas de las respuestas que le dio el presidente Pedro Castillo a la Fiscalía sobre el tema de los ascensos irregulares. Y muchas de estas respuestas o han sido desmentidas por las personas involucradas o han sido desmentidas por personas de su propio gobierno. Según el reportaje, por ejemplo, el fiscal Ramiro González le hizo la siguiente pregunta: presidente, el señor José Vizcarra, el comandante general del Ejército que usted retiró, ha entregado unos chats de WhatsApp en los que usted le dice que hable con Bruno Pacheco sobre temas urgentes, y luego usted le pide que ascienda al grado de coronel al comandante Víctor Torres. ¿Qué fue? ¿Qué nos puede decir sobre eso? La respuesta del presidente fue: bueno, si le pedí que hable con Pacheco fue porque siempre le pedía que me mande unos informes, y con respecto al ascenso, nada que ver, yo ni sabía que estaba postulando. Yo solo pregunté si de casualidad estaba postulando. En otro momento, el fiscal le preguntó por una reunión del 15 de octubre con José Vizcarra y Walter Ayala, y la respuesta de Castillo fue que no la recordaba, pero esta reunión ha quedado registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno. Finalmente, el fiscal González le preguntó cómo es que habían sido nombrados Bruno Pacheco como su secretario general y Walter Ayala como su ministro de Defensa, y Castillo dijo que él no tenía nada que ver y que seguramente fue
Recursos Humanos o la PCM, pero tanto Pacheco como Ayala han dicho públicamente en distintas entrevistas que la persona que los contactó fue el presidente Pedro Castillo. En pocas palabras, en esta entrevista que le hizo la Fiscalía de manera presencial en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo no habría dicho la verdad. Ahora que ya aclaramos todo este tema de los ascensos irregulares y de las respuestas del presidente Castillo sobre este caso ante la Fiscalía, pasemos a revisar el caso del Puente Tarata y Carolyn López, que también tiene que ver con el presidente Castillo y sus sospechosas respuestas ante la Fiscalía. En resumen, tal y como te conté en este video que aparece en pantalla, Carolyn López Arredondo es una empresaria que llamó poderosamente la atención por tres razones sencillas: porque fue a la casa de Breña, que era utilizada como despacho clandestino por el presidente, porque fue a Palacio de Gobierno en varias oportunidades a reunirse con el presidente y porque las fechas de todas estas reuniones que quedaron registradas en el portal de transparencia de Palacio coincidían perfectamente con las fechas de un contrato de provías obtenido por un consorcio llamado Puente Tarata, que era conformado por una empresa que tenía como asesora ¿a quién? A Carolyn López. ¿Por qué estamos recordando todo este tema de Provías, la casa de Breña y Carolyn? Por la misma razón que recordamos el caso de los ascensos irregulares. El último domingo 20 de febrero, Panorama publicó un reportaje titulado La doble versión del presidente, que al igual que Cuarto Poder, muestra en exclusiva algunas de las respuestas que le dio el presidente Castillo a la Fiscalía, pero esta vez ya no sobre el caso de los ascensos, sino por el caso de Puente Tarata que acabamos de recordar. Según el reportaje, la fiscal Carla Cesenarro, encargada de investigar las presuntas irregularidades cometidas en la licitación de la obra Puente Tarata, le envió un pliego de 84 preguntas al presidente Pedro Castillo, y algunas de sus respuestas han sido desmentidas por personas de su entorno y por él mismo. Para empezar, según Panorama, al presidente le preguntaron si conocía a Ada Vidalina Sánchez Aldaña, la mamá del dueño de la casa de Breña, y Castillo dijo que no la conocía, pero en la entrevista que le hizo Fernando del Rincón en CNN Español, dijo que le había ayudado en la campaña y hasta le mandó saludos. El reportaje dice que el dueño de la casa de Breña, Alejandro Sánchez, dijo en una entrevista que su mamá era amiga de Castillo, y eso es verdad, pero a esto hay que agregarle que cuando fue interrogado en la Comisión de Fiscalización del Congreso, un tema que revisamos a detalle en este video que aparece en pantalla, Alejandro Sánchez volvió a repetir que su mamá era amiga del presidente. Por otro lado, la Fiscalía le preguntó si conocía a Tania Peralta Sánchez, hermana del dueño de la casa de Breña, y el presidente dijo que no, pero según Panorama, hay un registro clandestino de las visitas que recibía el presidente en Palacio, y allí figura que el 19 de octubre del 2021, cuando celebraba su cumpleaños, un vehículo con placa BFF187 que pertenece a Tania Peralta Sánchez fue a visitarlo. Finalmente, la fiscal Cesenarro le hizo varias preguntas sobre Carolyn López y las reuniones que, según registro, se realizaron el 17 y 18 de octubre del año pasado en Palacio, y el presidente dijo que esas reuniones no necesariamente se llevaron a cabo. Pero en la entrevista con Fernando del Rincón en CNN Español, Castillo dijo que sí había recibido a Carolyn López el 18 de octubre del 2021 y que fue a su despacho. En conclusión, en sus dos declaraciones ante la Fiscalía por dos casos que lo podrían involucrar, pero que no pueden incluirlo de manera oficial como investigado por su cargo de presidente, Pedro Castillo no habría dicho la verdad. Ayer, lunes 21 de febrero, el presidente Castillo fue a Lurín a supervisar el funcionamiento de un colegio, y en medio de su visita permitió que los periodistas le hagan preguntas. Sin embargo, cuando un reportero de Exitosa le preguntó sobre las respuestas posiblemente falsas que le habría dado a la Fiscalía en el caso Puente Tarata, el presidente, bastante molesto, dijo que la prensa era un chiste, que deberían centrarse en temas importantes como la educación y que Lima no es el Perú. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy puntual, presidente. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolyn López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños.
Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. Si consideramos que la información publicada por estos dos dominicales es verdad, podríamos concluir que el presidente no ha dicho la verdad ni siquiera en temas tan conocidos como su cercanía al exsecretario Bruno Pacheco o su amistad con la familia del dueño de la Casa de Breña. ¿Por qué habría mentido el presidente? ¿Por estrategia legal? Si fuese así, esa estrategia le permitirá evadir sus posibles responsabilidades en estos casos. Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.